Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 23 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Simplemente en esta entrevista queda claro quién realmente es una empresaria y quién una simulación, y que solamente se aprovechó de tener conectes y obviamente hacer crecer sus empresas. En lo que se ha dicho y ha quedado más que claro que fueron casi 1.400 millones de pesos para la señora Berta Xochitl Gálvez, que en su momento ella dijo que no, pero luego nosotros ya presentamos en varios videos cómo dice que sí. Pero es que ella factura. ¡Qué verdadero cinismo! Fíjense ustedes, porque en esta entrevista queda muy claro que Altagracia Gómez Sierra, quien ahora es coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, en donde vimos que muchos empresarios están pues obviamente acompañando y desarrollando estrategias para el crecimiento económico en el país, calla por completo a la que fuera, según para la oposición, un despertar. Y miren que ahorita que busca su nuevo partido político, sigue con estas mismas ideas. ¿Cómo podemos olvidar que la señora Berta Xochitl decía esto frente a los empresarios? Yo les prometo darles una respuesta responsable. Hay que invertir en nuevas carreteras, hay que invertir en nuevos cruces fronterizos, hay que darle mantenimiento a las carreteras. O sea, el tema de infraestructura hay que invertir, hay que volver a las subastas de energía eléctrica. Es increíble que en el 2017 rompimos récords de bajos costos de energía. Yo creo que la energía debe ser limpia y barata, no me importa quién la produzca. Si la genera el CFE, que bueno, se la compramos, y si no, quien la produzca, pero los mexicanos tienen que tener energía barata y limpia. El cuarto punto es educación. Hay que apostarle muchísimo a las carreras STEM para aprovechar el nearshoring. Y el quinto punto es seguridad pública. Si no resolvemos el tema de la seguridad, difícilmente vamos a tener crecimiento económico. Oye, vamos a entrar al tema de seguridad, que creo que es un tema relevantísimo, pero sobre el nearshoring esta mañana estuvieron comentando en este mismo escenario las cosas que este país requiere para ponerse al día. Tú ya hablabas de dos: energía e infraestructura. Está el tema de los ferrocarriles, está el tema también de mejorar los cruces fronterizos. En ese frente, más allá de la cuestión general de que hay que mejorarla, ¿cuánto invertirías? ¿Cuáles serían tus prioridades en materia de infraestructura? Vuelvo a insistir. El gobierno trae un déficit fiscal importante. Ya se acabaron todos los cajoncitos de dinero que le daban cierta posibilidad, cierto margen al gobierno. Tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto público. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en ¿Saben qué es lo que me da risa? Que siempre la señora en sus discursos es que ya se acabó todos estos fonditos que tenían para poder seguir haciendo que estas obras sigan su curso. No, bueno, ahora ya le salió otro, ¿no? Con el tema de la Infonavit. Nada más para que vean ustedes cuál es la retórica que manejan. Siempre se queda sin dinero el gobierno. Pero quién sabe cómo lo logra. Y buscan ahora este tema de reformas al decir, ahora ya le quieren quitar dinero a esto. Son unos miserables mentirosos y simplemente hemos visto que no ha ocurrido absolutamente nada de lo que han o de lo que predijeron hace 6 años. Nada ocurrió. Pero no solo eso. La señora también comentaba, fíjense ustedes, muy preocupada por el tema de las MIPYMES, de los empresarios, de los pequeños contribuyentes. Y hablaba esto con Enrique de la Madrid, que terminaron estando juntos ahora en este nuevo proyecto que van a desarrollar, junto con el Chucho, Guadalupe Acosta Naranjo. Explícale al público cómo reflejan las pymes, porque todo el mundo cree que es el gran turismo, es el hotelote, y el lado de la carretera encuentras a la que vende la barbacoa, a la que vende el desayuno, las cazuelas. El que tiene un pequeño estanquillo, el que pone los jugos en la mañana, el pequeño restaurante, el comercio, las frutas, los aguas. O sea, alrededor del turismo hay muchos pequeños negocios. Esas personas están vendiendo y se están jugando su capital. Y eso es un pequeño empresario al que tenemos que apoyar. Una agencia que apoya a las pymes. Esta agencia para impulsar a las pymes, para que las mujeres especialmente tengan crédito, tengan apoyo. Pero me conste algo, es un esfuerzo del gobierno y en colaboración y de la mano con los emprendedores. El turismo no es un fin, es un medio, y el fin pues es mejorar el nivel de vida de las personas. Vamos a ganar y vamos a componer todo este desastre. Decía que querían ayudar a las pymes, las pequeñas empresas.
había dicho también a las MIPYMES, que son las pequeñas empresas de igual forma. Pero ellos siempre decían de crear algo, pero nunca daban el cómo desarrollarlo. Tanto así que en varias ocasiones, y por eso se lo estoy presentando, era el según proyecto que tenían, pero jamás cómo. Y apoyar a las pymes, o sea, necesitamos más empresarios, necesitamos más producción, necesitamos crecer económicamente el país. O sea, mi primera apuesta sería crecer el país económicamente para que haya más dinero. Crecer el país. ¿Y cómo, Berta Xochitl? Porque ella se dice ser una empresaria muy ingona, pero jamás se explicó durante todo ese proceso que estaba el cómo, estrategias que llevaran a esto. Lo único que se le ocurrió fue invitar a Enrique de la Madrid, decir que iban a crear una agencia. ¿Y cómo? Por eso es que en esta entrevista, en donde aparece Altagracia con la senadora Julieta Ramírez, hablan a fondo de lo que se pretende hacer ya, ahorita, en esta gestión, y en donde sí van a apoyar a las pymes. Fíjate, había algo muy interesante de un dueño de unas pequeñas y medianas empresas, y la vi ahí un poco repetida. Preguntaban que qué se va a hacer para impulsar al sector. Sabemos que hay un plan C sobre emprendimiento también, pero también decía, el salario está aumentando, pero estamos preocupados porque los productos que vienen de Asia, especialmente de China, pues los dejen sin condiciones, es decir, a estas pymes sin condiciones para competir, que es un poco lo que volvemos a la mesa con el escenario internacional, los bloques regionales, pero aquí enfocado en una pyme. ¿Qué le podemos decir? Bueno, a las pymes que están transversalmente en los sectores, ¿no? Porque hay pymes de todo. O sea, hay pymes que son restauranteras, hay pymes que son de comercios pequeños, hay pymes que son industriales, en fin. Entonces, hay pymes turísticas. Entonces, pues la verdad es que nuestras pymes, que son pues más del 70% de los nuevos empleos, más del 90 y tantos % de todas las empresas en México, pues son el corazón de la economía en México. Y a nuestras pymes las tenemos que ayudar con capacitación, con acceso a capital y a crédito y con comercialización directa. Desde luego, una de las ayudas que se tienen que dar, no solo a pymes, sino es un tema de ordenamiento, pues es precisamente, por una parte, evitar la subvaluación, ¿no? Que sí está afectando particularmente a las pymes, pero a toda la industria, ¿no? Este tema de que la importación temporal de producto terminado, particularmente, por ejemplo, en el sector textil o zapatero, que además es particularmente importante para las microempresas en México, pues eso viene una buena noticia. Esta misma semana se va a dar. Lo segundo es, desde luego... Nos tenemos que esperar la noticia. Sí. Muy bien. Pero decirles que estamos trabajando por industria, en específicamente ver, otra vez, esa es una muy particular que afecta a la textil, que afecta, que por tanto afecta a las MIPYMES en ese sector. Lo segundo es, otra vez, sí necesitamos el desarrollo de proveeduría local, ¿sí? Local y regional. Pero particularmente sí requerimos otra vez, y en eso la banca de desarrollo nos va a ayudar mucho. Es como que el brazo fuerte de tu política industrial, ¿sí? Porque por una parte, pues tienes tus tratados de libre comercio, tienes toda tu política, pero la banca de desarrollo te ayuda a decir, a ver, este es el sector que consideras importante, a estas pymes te quieres enfocar, o ¿qué necesitamos? ¿Necesitas un factoraje financiero? ¿Qué producto requieres para que se puedan desarrollar? Y la tercera parte es el tema de permisos y trámites. O sea, nuestra pyme promedio en México gasta 95,000 pesos al año en permisos y trámites, entre locales y federales. Y pues eso es casi un salario mínimo al mes, ¿no? Eso además elimina muchísima productividad. Si tú estás hablando de una microempresa, pues abajo de 8 empleados, si 1 de cada 5 está haciendo trámites en vez de estar vendiendo, produciendo, en fin, pues sí es algo que las va ahorcando poco a poco, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un programa, quizá el más ambicioso que ha habido, y además un gran equipo. No sé si conoces a Pepe Merino, pero es extraordinario, es extraordinariamente capaz, tiene convicciones, tiene valores, tiene un gran equipo, y yo creo que lo va a hacer muy increíble. Y lo tercero es
Pues que sí tenemos como objetivo y estaremos trabajando de la mano de las instituciones de banca comercial, no solo de banca de desarrollo, porque la penetración del crédito en México sigue siendo súper bajita. Y a los que les llega demasiado caro y demasiado tarde. Y en ese sentido, pues sí tenemos... y los créditos también son un trámite. Sí, no, por eso digo, pero digamos, no de gobierno, pero sí. Y en ese sentido, pues sí hay un trabajo que se estará haciendo conjuntamente. De hecho, de las cámaras y asociaciones que participan, pues está AmCham y está el Consejo de Empresas Globales y está el CCE, pero también está la Asociación de Bancos de México, porque sabemos que ese es un pendiente que tenemos con las pymes, ¿no? Que la mayoría de la cartera en bancos, pues solo entre el 5 y el 15% está con pymes. Y sabemos que las pymes los necesitan muchísimo. Entonces estaremos trabajando con ellos específicamente para ver qué soluciones podemos trabajar con pymes. Eso hablaba Altagracia sobre este tema de las pymes, pero no solo eso, señores. De igual forma, fíjense ustedes, habló de lo que se pretende desarrollar y sobre todo de lo que se está manejando ya en este sexenio y de lo que se va a hacer como estrategia. Escuchen ustedes. En México, el llamado Plan México, que pronto se presentará, pues desde luego tiene un componente de desarrollo de proveeduría local y regional. La industrialización, ¿no? Desde luego tiene 3 o 4 factores que importan, ¿no? Y en ese sentido, pues como sabes, el mercado interno de México ha venido creciendo. Se fortaleció no solo por los programas sociales, sino también por el aumento al salario mínimo. Eso, pues desde luego mejoró la capacidad de consumo del mexicano promedio, incluso del mexicano del base o la mexicana de la base de la pirámide. Y en ese sentido hay un mercado interno muy sólido. A la vez de que eso sucedió, sobre todo en los últimos 6 años, pues en los últimos quizá 20 años, quizá un poco más, también se vio un proceso de diversificación en nuestra economía, ¿no? Ya no somos dependientes de petróleo, ¿no? Antes un buen porcentaje del PIB venía precisamente de ingresos petroleros. Si tú ahora lo ves, pues la gran mayoría es manufactura, mucha de ella especializada, pero también ves agroindustria, ¿no? El sector de agroindustria, yo les digo, desde ensaladas hasta postres, ¿no? Porque desde luego el aguacate, pero también tienes a las berries, tienes al tequila, tienes a la cerveza, tienes al jitomate, tienes muchísimos productos donde además tenemos metas específicas para impulsar, por ejemplo, denominaciones de origen. Por otra parte, tienes pues algunos otros sectores en donde pues se puede hacer por medio de programas, pues la capacitación que requieres para precisamente impulsar a más jóvenes a esta transición de la escuela al oficio, profesión o negocio que ellos quieran vincular. Y por otra parte tienes pues algo que consideramos muy, muy importante, que es precisamente que el componente de sustitución de importaciones de los países con los que no se tiene tratado de libre comercio y o trato recíproco, y que muchas veces hay una problemática o de contrabando o de prácticas desleales de comercio o de subvaluaciones y o de cualquier otro tipo de cosas que permiten o que no permiten a nuestra industria desarrollarse, ¿no? O no hacerlo de la forma en que debieran, pues que la política comercial y la política fiscal de decretos o hacendaria, digamos, se pudiera vincular a una política de desarrollo industrial, ¿no? Entonces no es solo poner aranceles, ¿no? Es que, bueno, si los vas a poner está bien, pero entonces, ¿qué vas a hacer para que se desarrollen estos proveedores? No solo en el producto final, sino en materia prima y en componentes. Y en ese sentido, el impulso de banca de desarrollo, pues es importantísimo para decir, a ver, tú produces esta tasa, pero yo necesito que produzcas 10,000 tazas de estas al mes para poder estar en fin, entonces, pues ahí lo que requerirías es capacitación, crédito o capital de trabajo para poder hacer los moldes o para poder hacer, y luego un canal de comercialización directa, porque muchos de nuestras pymes se atoran en la comercialización. Eso por una parte. Y luego decir, bueno, tú puedes hacer esta taza, pero yo necesito que la hagas en rosa. Bueno, entonces ahí hay un tema de especialización, no de escala, ¿no? Yo necesito que produzcas con la NOM 9001 o con X cosa, con este estándar de certificación para poder exportar. Y entonces ahí hay un acompañamiento que también se puede dar para que precisamente se hagan. Obviamente no son temas que están en un año, no son temas que están en 2, pero sí son temas que de 3 a 5 años puedes sentar bases, puedes avanzar y que a la larga pueden ayudar muchísimo, no solo a que nuestras pymes vivan más, sino a que vendan más y desde luego a que ganen más, y ahí así al final un poco pues que se genere esta prosperidad que buscamos. Hablando del tema de las inversiones, la prosperidad compartida, creo que Baja California, que es el estado donde yo soy, es un ejemplo de
falta de planeación para la inversión. Y resultado de esto, ahora tenemos tanto Mexicali como Tijuana, una de las ciudades con más problemáticas de abandono de vivienda, que se traduce en condenar a la gente a la marginación. Pero, ¿qué tiene de importancia planear para invertir y que eso a su vez se traduzca? O sea, ¿cómo le tenemos que hacer para que se traduzca en bienestar? Todas las regiones del país son víctimas de su propio éxito. En Baja California es un estado que ha crecido mucho, no solo en maquila, sino en manufactura especializada. También es cierto que la falta de planeación, que es común en las ciudades fronterizas, desde luego han llevado a que haya una oportunidad enorme de, por una parte, consolidar a las industrias que ya han llegado. Desde luego, incremento de programas de educación dual. Baja California, por ejemplo, tienen universidades muy importantes que se han especializado, por ejemplo, en energía mareomotriz, por ejemplo, en tema de semiconductores. Entonces, tienen cosas que se deben de retomar, ¿sí? No son casos fallidos en todos los casos y partimos de que lo que hacemos bien, lo que tenemos que hacer mejor. Por ejemplo, en el caso, ahora que hablabas un poquito de los aranceles, del TEMEC, que estaremos enfrentando en el 2026, Trump se queja de que ellos nos compran mucho, que nosotros les compramos poco y que tenemos ahí una desigualdad. ¿Eso podrá ser un problema para enfrentar la renegociación del TEMEC o es una especie de mecanismo para él acentuar mejor el bloque regional o las empresas que le interesen en sus estados, en su país? Es decir, esta relación de amenazas donde Trump insiste un poquito en que hay una especie de déficit comercial. ¿Qué enfrentamientos o qué retos nos va a implicar en un futuro? Bueno, ahí yo lo que te diría es, si ellos refieren mucho a la balanza comercial, no específicamente la de México, salvo en el caso de la automotriz, sino la balanza comercial que tiene con Europa, con China, en fin. Yo te diría tres cosas. Uno es que tenemos un gran equipo que se ha estado preparando para lo que no será una renegociación, o no lo es hasta ahora, es una revisión del TEMEC que está programada para 2026, pero cuyas negociaciones empiezan desde enero, que es pues en unas semanas. El doctor Juan Ramón de la Fuente es un súper profesional, es capaz, es comprometido. El secretario Marcelo Ebrard pues ha estado ayudando, fue parte fundamental de la creación del TEMEC y será muy positivo a su contribución en la revisión del propio TEMEC. Y luego están pues otras partes que seguramente también estarán involucradas, ¿no? En secretario Omar tenemos pues un grandísimo activo que además pues ya tiene tiene un track record, ¿no? De una reducción importante en delitos de alto impacto en su carrera profesional en los últimos 4 o 5 años, y en ese sentido hay ya resultados que enseñar. ¿Cuáles son nuestras prioridades para llegar al TEMEC y decir, ok, Estados Unidos, sabemos que has insistido mucho en tus prioridades, pero las nuestras son? Bueno, ahí no quisiera contestar porque le tocaría al secretario Marcelo decirlo, pero sí puedo decir que México es parte de la solución en gran parte de las problemáticas de Estados Unidos. Para el caso del problema comercial que se tiene con China, Estados Unidos, pues México es una solución para ello. En el caso incluso del tráfico fentanilo, la mayor parte proveniente de China, pues México es parte de la solución en cooperación, etcétera, etcétera. Y desde luego para el caso de la migración, pues México es parte de la solución. Creo que ha sido muy positivo que en las últimas 2 comunicaciones, en el primero que hablaba de la caravana y que, en fin, donde se menciona precisamente el tema de aranceles en caso de no solucionarse el tema de la migración, no habla exclusivamente de México, habla de todos los países con los que comparte frontera, ¿no? Incluso mencionó a Canadá. Entonces no hubo un tema específico para el país. Dijo, oigan, con estos países comparto frontera y en ese sentido reconozco que hay responsabilidad compartida con ambos. Y la última o el último post que hizo después de hablar con la presidenta, pues no sé si por primera vez, pero vi positivo que reconociera que también hay un problema de consumo en Estados Unidos, que también hay problemáticas domésticas a las que él debe atender como gobierno. Y eso no necesariamente se da fácil en Estados Unidos, ¿no? Que un presidente reconozca que desde luego hay problemáticas compartidas en donde necesitamos trabajar juntos, pero que también hay problemáticas internas que se debe de atender. Y hablamos del tráfico de armas, pero también hablamos del consumo pues en general de drogas, ¿no? En Estados Unidos, particularmente del fentanilo, que ha causado una crisis humanitaria, o sea, más de 100,000 muertos al año, y que desde luego eso es algo que también tienen que atender internamente. Y que ha anunciado ya una campaña, pero con un objetivo de concientización también que es peculiar. importante.
que es importante, o sea, sí es importante que ellos tomen medidas no solo de cooperación internacional, ¿no? A las que siempre hemos dicho, siempre hay que estar dispuestos a la cooperación internacional, particularmente cuando se tratan de temas humanitarios. Es evidente, totalmente evidente, que a la señora Berta Xochitl Gálvez nadie le creía, ¿eh? Y simplemente era puro invento. Se necesita pues obviamente a gente totalmente capacitada y que esté pues obviamente en el ramo para poder hablar de lo que sí se puede tomar como una opción y sobre todo apoyar a estas pequeñas empresas que, como bien dice Altagracia, son el corazón de la economía en México. Se necesita mayor colaboración, mayor participación, pues obviamente para el apoyo de estas empresas y hacer que la derrama económica pues obviamente sea buena para todo el país. Así las cosas. Qué gran diferencia entre una verdadera empresaria y la otra que simplemente se benefició de contratos en un total y evidente conflicto de interés. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.